Hola, el objetivo de este vídeo es explicar cuál es la fórmula que se emplea para calcular el volumen de un cuerpo de revolución. Lo que pasa es que para que se entienda mejor voy a explicar por qué se usa la fórmula del el símbolo de la integral con el diferencial de x para calcular un área y luego generalizaremos eso para hallar un volumen. Mirar, cuando se quiere calcular el área de una superficie, hasta ahora estamos considerando una función f de x continua en un intervalo cerrado a b y nuestra idea es calcular el área de toda esta región, es decir, la comprendida entre la función, el eje o x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. ¿Cómo podríamos hallar esta área? Pues una manera de hacerlo así sin integrales ni nada, sin fórmula, o sea, como midiendo, imaginemos que tuviéramos una regla y quisiéramos medir, lo podríamos hacer hallando esa área mediante aproximaciones sumando áreas de rectángulos. ¿Cómo haríamos eso? Pues mirar, imaginemos que tenemos el intervalo AB y lo subdividimos en varios intervalos más pequeños. En este caso he considerado 8 intervalos más pequeños. Y sobre cada intervalo voy a construir un rectángulo. En este caso la base del rectángulo es uno de esos intervalos más pequeños y la altura va a ser pues la que me da para que el rectángulo quepa debajo de la gráfica de la función. Es decir, esta altura va a llegar hasta el mínimo de la función en dicho intervalo. Pues si hago esto para todos los intervalos estos más pequeños, lo que estoy considerando es todos estos rectángulos. Se supone que la suma de las áreas de todos estos rectángulos es aproximadamente el área que yo estoy buscando. Digamos que me quedarían como huecos estos huequecitos blancos, que esos no los calculo, pero al menos lo que sí que hay es una aproximación. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hallaríamos el área de este rectángulo número 4, que si los hubierais contado veréis que era el cuarto. Vamos a ver, el área de un rectángulo, como cualquier rectángulo, se calcula con la fórmula base por altura. En este caso, ¿cuál es la base? Pues voy a llamar a esta base incremento de x, ya que esta longitud de aquí está medida a lo largo del eje OX y de aquí a aquí lo que hago es que la x pasa de valer de aquí a valer el valor que hay aquí. O sea, la x aumenta. Esto es un incremento a lo largo del eje OX. Lo llamo incremento de x. Y para hallar la altura, pues la altura va a ser de todos estos números que hay en este intervalo, aquel que consigue llegar hasta el punto más bajo de la gráfica, o sea, donde esté el mínimo. En este punto de aquí, que voy a llamar x sub 4, ya que es el cuarto, el mínimo correspondiente al cuarto rectángulo, pues la altura será toda esta parte de aquí. Es decir, si yo calculo f de x sub 4, esta f de x sub 4 llega hasta aquí, que es justo la altura del rectángulo. Es decir, todo este segmento de aquí es f de x sub 4, o sea, la imagen del mínimo en ese intervalo de esta función. Por lo tanto, base por altura se va a convertir en incremento de x por f de x sub 4. Esto es lo que vale el área de este rectángulo. ¿Qué pasa si yo sumo las áreas de todos estos 8 rectángulos? Pues tendré lo siguiente. El área bajo la curva, por lo tanto, será aproximadamente la suma de áreas de rectángulos de todos estos de aquí. O sea, será el primer rectángulo, su base que mide incremento de x, por f del x sub 1, que será el mínimo correspondiente a este primer rectángulo. Como he puesto que todos los intervalos estos pequeños miden lo mismo, miden incremento de x, pues voy a poner, claro, la misma base para todos. El segundo será incremento de x por f del mínimo correspondiente al segundo rectángulo que he llamado x sub 2 y así hasta todos los 8 rectángulos. Tengo aquí base por altura para los 8 rectángulos y luego los sumo. La suma de estas áreas me va a dar toda esta área naranja. Vamos a escribir esto de una manera más matemática, o sea, en matemáticas hay una manera de escribir todo esto de forma más resumida. Aquí solamente hay 8 términos, pero si hubiera muchos más, pues esta notación es muy interesante. Mirar, todo esto de aquí en realidad ¿qué es? La suma de muchas expresiones del tipo, todas son igualitas, o sea, incremento de x por f de x sub algo. Es decir, yo estoy sumando pues eso, 8 veces casi lo mismo, solamente me varía este algo, este índice que hay aquí abajo, de 1 al 8. Venga, ¿cómo se pone en matemáticas la palabra suma? Pues una manera es esta, la letra sigma mayúscula en griego,
que en este caso en matemáticas significa lo que se llama sumatorio, o sea, una suma de muchas cosas. Este sumatorio está, o sea, yo estoy sumando expresiones del tipo incremento de x por f de x sub algo. En este caso voy a llamar i a ese índice que estoy sumando. Atención, estoy sumando este tipo de expresiones, pero 8 veces, o sea, desde que i vale 1 hasta 8. Esta expresión en matemáticas se llama sumatorio desde que i vale 1 hasta 8 de incremento de x por f de x sub i. O sea, esto es una suma de 8 términos igualitos a este, lo único que pasa que lo que va cambiando es la i, que va desde 1 hasta 8. Pues esto es el concepto de sumatorio, la notación del sumatorio. Por comodidad, como ahora luego veremos, voy a cambiar el orden de esta multiplicación y voy a poner primero f de x sub i y luego incremento de x. Ahora lo veréis. Bueno, pues me quedo con que esto es la suma de todas estas áreas naranjas de los 8 rectángulos. Me guardo aquí la fórmula y ahora uno puede pensar, bueno, pero es que aquí yo me estoy dejando unas zonas blancas que no estoy calculando. No, yo podría hacer una aproximación mucho mejor. Claro, si yo divido estos rectángulos, por ejemplo, por la mitad, pues ahora en lugar de 8 tendría 16. Y entonces ahora yo podría sumar las áreas de todos estos rectángulos y esta área resultante sería más aproximada al área que yo estoy buscando bajo la curva. O sea, el área bajo la curva ahora es aproximadamente igual, pero más cerca a una suma de, en este caso, 16 rectángulos. Desde que iba el 1 hasta 16 y la fórmula la misma, f de x sub i, o sea, la imagen del mínimo de cada intervalo más pequeñín, y luego el incremento de x le he llamado prima para distinguirlo del anterior, que era más grande. Ahora este incremento de x es más pequeño. Pues aquí tengo una nueva aproximación. Yo esto lo podría ir haciendo cada vez más pequeño, los intervalos hechos cada vez más pequeños, cada vez más estrechos, y al final en el límite yo lo que tendría es una suma como de muchas líneas verticales. Una línea vertical se puede interpretar como que es un rectángulo vertical súper estrecho. Bueno, pues eso, vamos a imaginar que yo sumo muchísimas líneas verticales. Por muy estrecha que sea, siempre va a tener un grosor, pero vamos a imaginarnos que ya estamos en el límite, en que esto vale prácticamente cero. ¿Cuánto mide cada una de estas líneas verticales, estos mini rectángulos súper estrechos? Pues vamos a suponer que son tan estrechos que solamente cabe una x aquí en medio como base, y la altura va a ser claramente f de esta x. ¿Cuál va a ser el ancho de este rectángulo súper estrecho? Pues cuando en matemáticas se habla de una anchura muy pequeña, se suele emplear la notación, esta expresión, diferencial de x. ¿Qué es diferencial de x? Es un aumento en la x súper pequeño, infinitesimalmente pequeño. Vamos a pensar que es cero prácticamente. Entonces, cuando yo paso al límite, cuando este incremento de x ya tiende a cero, este diferencial de x es cero, vamos a imaginarlo que es prácticamente cero, ¿cómo se pone entonces el área bajo la curva? Pues este símbolo de sumatorio se convierte en una S alargada, lo que conocemos como el símbolo de la integral, y estas f de x sub i por su incremento de x ahora se convierten en las alturas de estos rectángulos, son las f de x multiplicadas por la anchura de los rectángulos súper estrecha que hemos llamado diferencial de x. Y la x desde aquí, como tenía 16 rectángulos, había desde el 1 hasta el 16, pero aquí como la f de x va de forma continua desde la a hasta la b, pues pongo aquí desde que x vale a hasta que x vale b. Y esta es la expresión de lo que sabemos que es el área bajo esta curva. Y esta es la explicación de por qué se emplea esta notación. Es decir, hay que imaginarse como que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es como que estoy sumando infinitos rectángulos de altura f de x y de anchura diferencial de x. Bueno, pues esta explicación nos va a servir para entender cuál es la fórmula del volumen de un cuerpo de revolución. Vamos a suponer que tenemos una función, f de x, y con ella voy a construir un cuerpo de revolución. Es decir, voy a imaginarme la superficie que hay entre la curva y el eje OX, y voy a imaginarme que ahora esto gira alrededor del eje OX. ¿Qué figura se formará si esta función gira alrededor del eje OX? Pues mirad lo que pasa, que esta función verde va girando y va formando pues un volumen en 3 dimensiones, un cuerpo en 3 dimensiones, que en este caso para esa forma de gráfica que teníamos,
Pues si giramos un poco esto para que verlo de otra manera, pues podemos imaginarnos que esto tiene forma, pues no sé, de un cesto de mimbre, de una flor, parece un tulipán esto, una tulipa, ¿no? Una lámpara de estas. Bueno, pues esta forma es una forma en 3 dimensiones y todo lo que hay dentro es el cuerpo de revolución que tendrá un volumen y nosotros vamos a intentar calcular ese volumen. Tenemos aquí la figura y atención, al igual que antes lo que hacíamos era que el área bajo la curva la aproximábamos mediante rectángulos, pues vamos a hacer algo. Recordemos esta división en rectángulos del área bajo la curva. Si yo me quedo con un solo de estos rectángulos, ¿qué sucede cuando este rectángulo gira? Es decir, ¿qué figura se forma? Ya veis aquí cómo va girando y este rectángulo al girar alrededor de uno de sus lados, del lado que está justamente en el eje OX, se forma esta figura tridimensional. ¿Qué forma tiene esto? ¿Esto cómo se llama? Rellenar bien. Esto es, atención, en horizontal, es un cilindro. Un cilindro, lo que pasa que es tan estrecho que no parece más un disco, una pastilla. Bueno, este cilindro tiene una base y tiene una altura. ¿Cuánto medirá el volumen de este cilindro concreto? Pues si este único cilindro, su volumen tendrá este aspecto. Vamos a ver. Pensemos que este cilindro es súper estrecho, súper estrecho. Imaginemos que es como de ancho como un, no sé, papel de fumar, en fin, súper estrecho. ¿El área de la base cuál será? Pues el área de la base, como cualquier cilindro, la base es un círculo, por lo tanto la fórmula es pi r cuadrado. Y luego la altura vamos a llamarla h. Venga, esto es la fórmula del volumen de cualquier cilindro que suele aparecer en muchos formularios de geometría. Bueno, pues en este caso vamos a ver. Pi en este caso, para este asunto de la función, sigue siendo pi, el número pi, 314, etc. Ahora bien, ¿quién es el radio de este disco, de esta base? Pues si yo pienso que esto es un disco súper estrecho y aquí está el X donde cae justamente este disco, todo el radio será esto de aquí, que es casualmente f de x, de este de x de aquí. Este de x llegará por aquí y este es el radio de la base. Por lo tanto, el radio de esta base de este círculo es f de x, el cual lo leemos al cuadrado y ahora nos falta la h. La h es esto de aquí, esta altura. O sea que en este disco en vertical, esta es la altura del cilindro, que si lo pensamos súper estrecho, pues le llamamos diferencial de x. Igual que pasaba en el tema del área. Aquí tenemos el volumen de un solo cilindro. Ahora lo que hacemos es pensar como que el volumen que hemos de calcular es la suma de muchísimos cilindros. Aquí hemos dibujado pues unos cuantos, pero pensemos que son cientos, miles, millones, en fin, súper estrechos que al final pues la suma de todos sus volúmenes va a dar el volumen que yo estoy buscando. Si esto lo pensamos en el límite, al final, ¿qué tendremos? Que el volumen del cuerpo de revolución que estoy buscando va a ser esta fórmula, la suma de los volúmenes de todos los cilindros. Haciendo algo parecido a lo que hicimos con la superficie, esto será la suma de estos pi r cuadrado h. Es decir, aquí tenemos el r cuadrado h dentro del símbolo de la integral y el pi, que lo podríamos poner aquí también, bueno, como es una constante, un factor constante, lo podemos poner fuera, así que por comodidad lo ponemos fuera. Y ahora, si esta x va desde A hasta B, que serían los límites izquierdo y derecho de este volumen, de este cuerpo de revolución, pues aquí tenemos la fórmula para hallar el volumen de un cuerpo de revolución. Es decir, simplemente es la integral, pero si para el área era sin cuadrado, para el volumen es elevado al cuadrado y luego multiplicado por pi. Así de sencillo. Bueno, pues luego practicaremos con algún ejercicio. Gracias y hasta luego.